Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a tener la clase siguiente, la correspondiente al miércoles 18 de marzo de esta forma. Posteriormente quizás tengamos alguna clase en Google Hangouts. Por lo pronto, esta es la forma. Voy a hacer una clase rápida. Van a tener una actividad y vamos a ver un tema nuevo. Entonces vamos a empezar resolviendo el ejercicio anterior que dice hacer la pregunta de quién es el tío de Bart. Aquí abajo pueden ver que están los hechos, que son estos, que yo ya los tengo copiados en un archivo, que es este y que vamos a cargar aquí en Prolog. Ok, tenemos aquí lista de progenitores, ya lo tenemos cargado. Entonces aquí vamos a hacer preguntas. Ya habíamos visto que hacíamos preguntas muy sencillitas como progenitor, papá, papá de Bart, por ejemplo. Entonces, estas preguntas, bueno, le di un punto aquí, pero si le hubiera dado punto y coma, pues tenemos aquí a Marcia y a Homero, ¿ok? Bueno, este tipo de preguntas sencillas, pues ya las conocemos, pero habíamos requerido una pregunta un poco más compleja para saber quiénes son los tíos de Bart. Entonces haremos una pregunta un poco más compleja y vamos a poner aquí que si el progenitor papá-hijo, en este caso la relación será abuelo-papá, y progenitor nuevamente papá-hijo, que en este caso será el mismo abuelo, pero siendo papá del tío, ¿ok? Y vamos a poner aquí progenitor nuevamente, pero ya sabemos que el papá de Bart es el que tenemos que poner en este caso porque la relación ahora quedaría de esta forma. Entonces le vamos a dar aquí siguiente y ahora vamos a ver que el abuelo en este caso es Abraham. Posteriormente va a ser Clancy y Mona, creo. Va a estarse moviendo en las ramas del árbol, mostrándonos algunas visto de algunas maneras diferentes, en este caso con el abuelo Abraham. En este caso nos dice que tío es Homero porque coincide con todo esto, ¿ok? Los padres, en este caso Homero y Marge, van a aparecer como tíos, pero fíjense en esta otra información que nos está dando, que nos está diciendo que el papá es igual al tío y ya eso nos dice quién es el tío. Ok, si le doy siguiente, nuevamente pone a Abraham como abuelo y ahora el tío es Herb. Nos está dando la información de que el papá es Homero, lo cual es correcto, pero ahora nos dice que el tío es Herb. Después vuelve a coincidir Homero, pero ahora visto desde el lado de que la abuela es Mona. Y desde ahora dice que la tía es Marge, pero dice que el papá es igual al tío. Entonces nos va a estar dando esta información hasta que nos dé todos los tíos. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos una información entonces adicional en estos casos que podemos tomar ventaja de ello. Vamos a agarrar la misma Si nosotros función que queremos teníamos y vamos a descartar usar el not. ese Vamos a caso poner donde el aquí papá es igual al que tío, papá aquí ya nos hizo decía que papá varias es igual veces a tío, esa entonces nosotros anotación, vamos a hacer que sea pues vamos diferente poniéndola aquí en utilizando el AND. esta diagonal Vamos a invertida. copiarla, Si vamos no a lo volver a encuentras en tu escribirla teclado, puedes y poner el ponemos Alt y el papá número 92 y ese es el igual a carácter ASCII tío, pero para la diagonal en lugar de invertida igual vamos a poner y vas a diferente tener aquí el con el diferente. Entonces símbolo vamos a preguntarlo ahora de esta de esta forma diagonal y invertida nos va a decir que la que puedes el encontrar tío con el ahora Alt es Serb, 92 en tío caso de es que no lo Patty, encuentres en tu tía es teclado. Selma, tío es Vamos a Patty, poner que el porque nos papá los está tenga dando que ser ahora con el diferente al tío con también. diferente abuelo, pero Entonces, en en ningún este momento caso, puso vamos a a estar Marge y viendo a los Homero, resultados que ¿ok? vimos antes, donde el Entonces, tío como nuevo dato, es como nueva Homero, el cual es información, incorrecto. Vamos a ver qué tenemos estamos que haciendo
podemos aplicar Mal este aquí. not. Papá ¿Ok? igual a er. Hay otro Tío not también es en igual a Prolog, Homero. Tío es que igual a es Marge. Tío igual a utilizar Marge. not en minúscula Ok. para que sea la función Ok. y le Entonces decimos aquí algo mientras no dice. sea esto igual y nos va a dar el mismo Ok. resultado. Vamos a ver. Bueno, Coma hasta aquí and. es todo con respecto a esta parte, And. pero vamos a pasar a Papá. lo que son las reglas en Nos Prolog. decía que es igual al Si tío. recuerdan, yo les dije que en Prolog tienen que recordar tres cosas importantes. Tienen que recordar los hechos, las preguntas y las reglas. ¿Ok? Y en este momento vamos a empezar a ver lo que son las reglas. Dice aquí que en Prolog tenemos la posibilidad de definir la relación abuelo XY o la relación tío XY, pero como reglas, para que el usuario no tenga que pensar en una pregunta muy complicada, sino que tenga una regla que le dé esa información, una especie de función a la que pueda, o una especie de hecho al que pueda, del que pueda preguntar, pero que esté definido con ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice abuelo, nieto. Pero nosotros no tenemos esos hechos, no tenemos los hechos de quién es abuelo de quién, pero sí tenemos los progenitores. Entonces aquí podemos indicar que el progenitor, donde hay un abuelo y un papá, y hay y, con la coma ponemos el and, y el progenitor papá nieto, entonces vamos a tener estas dos variables, abuelo y nieto, que las vamos a tener aquí sustituidas como regla. Esa es la forma de crear reglas. Se pone el nombre aquí de una especie de función para nuestro hecho, y aquí podemos utilizar las variables, luego ponemos punto y coma y el guión. ¿Ok? Por ejemplo, para el tío, para el caso del tío, aquí ya si ponemos esto, ya no necesitamos estar haciendo preguntas complejas, ya nada más pondríamos tío, Herb, Bart y nos daría un true. O si pusiéramos tío, Herb y luego pusiéramos sobrino en mayúscula o con la S mayúscula, nos daría todos los que son sobrinos de Herb, que en este caso pues sería Bart, Lisa y Maggie. Entonces, básicamente estas son las reglas. Estas son reglas muy sencillas. Estamos empezando con ejercicios sencillos. Dice aquí que la primera parte de la regla se le llama cabeza o conclusión. Esa que aparenta ser una función, el nombre de una función, el nombre en Prolog es cabeza o conclusión. Este símbolo que utilizamos como dos puntos y un guión es el condicional si, o sea, eso va a indicar si se cumple la regla, lo que está a la derecha, entonces se va a evaluar como true. Y la parte que está después de ese punto y coma guión se le llama cuerpo o parte condicional. Dice que el cuerpo puede ser una conjunción de objetivos separados por comas. Para demostrar que la cabeza de la regla es cierta, se tendrá que demostrar que es cierto el cuerpo de la regla. ¿Ok? Bueno, entonces dice aquí que las cláusulas Prolog consisten en una cabeza y un cuerpo. Las reglas siempre tienen cabeza y cuerpo. Las reglas declaran cosas que son ciertas dependiendo de una condición. Aquí tenemos, por ejemplo, la cabeza es toda esta parte, el cuerpo es toda esta parte. Los hechos son cláusulas que tienen cabeza pero no tienen cuerpo. Ojo, noten la diferencia. Aquí nosotros sabemos que es una regla porque tiene cabeza y tiene cuerpo. Aquí nosotros sabemos que es un hecho porque tenemos la cabeza e inmediatamente después tenemos el punto y no tenemos cuerpo. Y las preguntas solo tienen cuerpo.
En las preguntas solo ponemos algo parecido al hecho, pero lo ponemos en tiempo de ejecución y nos dará los resultados. En este caso, pues sería el abuelo de Bart, sería Abraham y sería Mona. Recuerden que las respuestas pueden ser de tres respuestas diferentes, ¿no? En este caso es un valor que por ser lazy, por ser flojo, por ser olvidé la palabra, este, nos va a dar el primer resultado. Abuelo de Bart, Abraham, inmediatamente. Punto y coma, siguiente, que es Mona. Y recordé la palabra que es perezoso. Como prólogo es perezoso, igual que Haskell, nos va a dar dando el resultado que satisfaga la pregunta. ¿Ok? Ok, aquí tenemos un ejemplo para expresar algunas reglas. Si gusten, traten de hacerlas como ejercicio, pero lo que tenemos nosotros como obligatorio, vamos a ver aquí, es lo que dice aquí, tarea de Prolog Los Simpsons. Bueno, dice, tarea de Prolog, capturar un árbol genealógico, que es el que ya tenemos, y vamos a incluir las reglas de los abuelos, los tíos y los primos. Esto lo tienen fácil porque ya lo explicamos ahorita. Y van a agregar ustedes los primos, van a agregar esa regla. Ok, me voy a regresar aquí al documento y vamos a poner el abuelo, pero como regla. Decíamos, el abuelo, habiendo un abuelo y un nieto, y decíamos que teníamos que poner este símbolo, vamos a saber que existe un progenitor, que es el abuelo, que es papá que es padre de nuestro papá, y vamos a ver que hay un progenitor donde papá nieto. ¿Ok? Aquí quizás no les haga sentido la palabra papá y nieto, pero recuerden que para progenitor este es el papá y este es el hijo. Y como estamos queriendo encontrar la relación abuelo-nieto, por eso lo escribimos de esa forma. Lo voy a salvar. Voy a ir aquí a Prolog y voy a consultar. Aquí está. Ahora vamos a ver si sirvió. Vamos a poner abuelo y vamos a escribir Abraham part y esperamos un true. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Abuelo Abraham Lisa y esperamos un true. Ahí lo tenemos. Y tenemos que comprobar que sirva para lo que tiene que servir, o sea, que acepte lo que tiene que aceptar, pero mucho ojo, que no acepte también lo que no debe aceptar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Homero. Este debe ser falso y nos los está dando de manera correcta. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Abóquense a resolver este problema y me lo suben y va a quedar para el próximo, para antes de la próxima clase, que es el viernes 20. Entonces va a quedar para el jueves a medianoche. Gracias, que tengan buen día, traten de no salir. Nos vemos en la siguiente clase.